Bueno, en el versículo 20 y 21 el Señor muestra algo bien especial. Fíjese el versículo 20, estamos en Mateo 13, ¿cierto? Dice, entonces mandó a sus discípulos que le hagan el mandato que les dio ahora. Dice, que a nadie dijese que Él era Jesús el Cristo. Qué extraño. Versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Bueno, entonces, resumiendo, luego del rechazo, el Señor lleva a sus discípulos a Cesarea de Filipos, les revela un secreto, un proyecto, la conformación de una nueva asamblea, un nuevo grupo, la iglesia, de entre todos los pueblos. Y desde entonces, solo desde entonces, según el libro de Mateo, comienza a anunciarles que Él iba a sufrir. Tanto impacta a los discípulos, porque no lo habían escuchado antes, tanto les impacta que Pedro, que acababa de decir una muy buena frase y había sido felicitado por el Señor, no fue felicitado por su siguiente intervención cuando le dice al Señor que no, ¿cómo va a permitir que ocurra, que no acontezca tal situación? Y el Señor lo tiene que reprender duramente. ¿Por qué? Porque ellos se impresionaron. ¿Por qué va a tener que padecer? O sea, el Señor les dice, y yo creo que a ellos les costó entenderlo, no me enuncien más como el ungido. No digan más que soy el ungido prometido de Israel. El hijo de David prometido, no, ya, no más. Y yo creo que ellos preguntaron, bueno, tanto nos costó entenderlo y poder enseñarlo y ahora se nos cambia el discurso. Bueno, si bien esto es solamente una mención, una profecía, un anuncio, más bien dicho, del Señor de la conformación de la iglesia, bueno, las doctrinas que fundamentan la iglesia no se las revela directamente en los evangelios. No encontramos en los evangelios referencias muy extensas acerca de la iglesia, sino algunas menciones solamente. ¿A quién se le empieza a revelar Dios los temas sobre la iglesia? A los apóstoles, principalmente a Pablo, pero también a Pedro, que él escribe sus epístolas, a Juan, a Santiago, a Judas, y ellos empiezan a explicar. Le voy a invitar a Efesios capítulo 3, versículo 1. Mientras lo buscan, quería hacer una aclaración que quizá sea importante. Muchas veces se ha dicho que el periodo nuestro, neotestamentario, se le ha hablado del periodo de la gracia. La ley, la gracia. No sé si lo he escuchado. A lo mejor lo he escuchado, lo escuché muchas veces. A veces yo asumo cosas y yo no llevo tanto tiempo con nosotros, pero con ustedes, pero imagino que puede ser así también. Entonces la pregunta es, ¿actuaba Dios con gracia en el Antiguo Testamento? ¿Se manifestó la gracia de Dios en el Antiguo Testamento en alguna oportunidad? Absolutamente sí. No es ninguna novedad la gracia de Dios. ¿Ya? La fe, la salvación por fe, ¿es exclusiva del Nuevo Testamento? Por supuesto que no. Ahí con mayor razón no, porque hay muchos versículos que nos dicen lo contrario. No. Dios siempre ha actuado con gracia. Su gracia siempre se ha manifestado. Pero ¿qué es lo único particular, lo único que diferencia nuestro periodo de los anteriores? Es la iglesia. La iglesia sí que no estaba antes. Así que podríamos llamarlo el periodo de la iglesia también. Bueno, Efesios 3:1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento, de nuevo la misma palabra, en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer
a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas en Cristo. Miren este ministerio que Dios le dio, le fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos, desde antes de los siglos. Dios tenía esto escondido. De los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. ¿Por medio de qué? De la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Bueno, la iglesia sigue en formación, sigue creciendo, Dios sigue salvando. Judíos, gentiles, no hay distinción. Hombres, mujeres, no hay distinción. Siervos, libres, no hay distinción. Ricos, pobres, de ninguna diferencia y distinción, van siendo agregados a este cuerpo. Y cuando se cumple el número, el Señor tomará este grupo especial, lo levantará y lo unirá a sí mismo. Una perfecta comunión. Siempre hemos dicho que tenemos que hacer las diferencias, y con esto voy a terminar, entre Israel y la iglesia. Son dos son dos entes distintos. Dios ha tratado de distintas maneras con ambos. Hay cosas, por supuesto, que competen a ambos, pero tienen ciertas distinciones. Anoté algunas hoy día, recordando solamente así a la pasada, como se dice. Bueno, primero que nada, a Israel son los hijos de Abraham, descendientes de Abraham. La iglesia llamada los hijos de Dios. Para pertenecer al pueblo de Israel se necesita tener un nacimiento físico en un linaje israelita. Para ser parte de la iglesia se necesita tener un nacimiento espiritual. Israel solamente, por supuesto, son solo judíos, la iglesia, judíos y gentiles sin distinción. Israel está dividida en tribus y cada tribu cumplía ciertas funciones. La iglesia es una unidad perfecta, no hay divisiones en la iglesia. En Israel se constituyó una tribu de sacerdotes, y en particular una familia. En la iglesia, ¿cuántos son sacerdotes? Todos son sacerdotes. Hombres, mujeres, sin distinción. Y muchas otras cosas. El destino que le prometió Dios a Israel, destino terrenal, un reinado terrenal de Cristo, que le promete Dios a la iglesia, un destino celestial. ¿Ya? Ya veremos cómo eso se va a ir cumpliendo según la palabra de Dios. Bueno, hay muchas otras cosas que se pueden escapar. La iglesia tiene un principio, Hechos capítulo 2, se va conformando en esta época, en este siglo malo, en medio de tanta calamidad y en medio de tanto pecado. Dios está formando un grupo, Dios está formando un cuerpo, una perla, una unidad perfecta. Llamados afuera, llamados dentro del mundo para congregarse en torno a Él, para tener comunión con Él, para ser un pueblo especial, pueblo de sacerdotes, en perfecta comunión con Dios. Su destino, un día seremos arrebatados a su presencia. Bueno, Dios bendiga su palabra y podamos seguir viendo ya desde la próxima vez, si Dios lo permite así, estaremos viendo ya nuestro propio futuro. Ya vimos el presente, vimos el pasado, vamos a ver en nuestro propio futuro, que parte con un evento extraordinario
que es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Ya? Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Vamos a orar. Señor Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, que nos va revelando tantas cosas. Gracias, Señor, porque tú te has revelado a nosotros, Señor, como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Dios Santo, te damos gracias porque usted nos ha salvado y nos ha hecho parte de este milagro, Señor, que es nacer de nuevo, Señor, en el Espíritu. Gracias, Señor, porque hemos sido puestos en la persona de Cristo. Hemos sido llamados de allá de donde no te conocíamos, no teníamos oportunidad de conocerte, ni deseo de buscarte. Pero nos has congregado aquí, Señor, y hemos venido y hemos encontrado paz en nuestros corazones y esperanza para nuestro futuro. Señor, ayúdanos a poder estudiar tu palabra, sinceramente, Señor, y sin prejuicios, para poder entender cuál es tu voluntad para con nosotros y poder conducirnos según ella. Gracias, Señor, te rogamos, nos guardes en el regreso a nuestros hogares, en el santo nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.